Muy bien, nos vamos a hablar con el doctor Alejandro Fargosi. Ustedes saben, es abogado, es constitucionalista, fue consejero del Consejo de la Magistratura, tiene una larga trayectoria para que nos ayude a entender los alcances del DNU, que ahora tuvo su primer obstáculo en la justicia laboral, y qué puede pasar también con la justicia y la ley ómnibus, por ejemplo. Doctor Fargosi, gracias por el contacto. ¿Qué tal? Por favor, gracias a ustedes. ¿Qué tal, Hugo? Bueno, opinión sobre esta traba de la justicia laboral. Barra dijo hace un ratito aquí, cuando lo entrevistamos, que creen que es un problema de incompetencia en este caso y que será un obstáculo a solucionar. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ve? Coincido con el doctor Barra. Yo creo que hay un tema de incompetencia como primera medida, y como segunda medida hay algo curioso en esta sentencia, y es que acusa al decreto de generalidades que son las que dice la propia sentencia, sobre todo la propia medida cautelar, sobre todo porque frena aspectos que en realidad no perjudican a nadie. Es algo, no los voy a leer ahora, pero son unos 20, 30 aspectos de las relaciones laborales que todos conocemos, empezando por pagar aportes forzosamente retenidos por nuestro empleador hasta que la educación no sea un servicio esencial. ¿A quién puede perjudicar que la educación no sea un servicio esencial? Pero bueno, lo cierto es que lo han resuelto, hay que respetar los fallos de la justicia, pero también hay que apelar los fallos de la justicia cuando se los consideren justos. Y en el caso de esta medida cautelar, tiene una curiosidad que es muy técnica, voy a tratar de explicarla de manera simple, y que por la naturaleza de la cautelar, porque impide la aplicación de un DNU que tiene rango de ley, se le equipara a una sentencia definitiva, o se la puede equiparar a una sentencia definitiva, con lo cual puede intervenir la Corte. O sea, esto podría pasar directamente hasta la Corte. Y si se otorga el recurso extraordinario, que es el tipo de apelación de la que estamos hablando, la medida cautelar inmediatamente cae. Pero bueno, son todas cosas que justifican que intervengamos los abogados. Son complicadas, puede pasar algo más o menos distinto, el juez puede pensar distinto. Los temas legales no son una ciencia exacta. Ese es el gran problema que tenemos. ¿Y esto terminará en la Corte indefectiblemente, de acuerdo a su visión? Yo creo que tiene que terminar en la Corte fundamentalmente por una razón básica, y es, nosotros no podemos estar, y perdón porque acá entro a dar mi opinión personal, ¿no? Pero sí, claro, nosotros no podemos ser gobernados por la CGT. Nosotros hace 50, 60 años que la CGT... Casi que es un título ese. No podemos ser gobernados por la CGT. Exactamente, pero es que lo digo con toda la intención de tirar un título, como se dice en la jerga, porque la realidad es que en la Argentina se puede hacer solo aquello que permite la CGT, que encima la CGT no solamente no fue votada por nadie, sino que son los mismos de hace 30 o 40 años que terminan siendo votados por el miedo que le dan a sus votantes. Pero bueno, dejando de lado esas profundidades, este tema es sumamente grave, porque no podemos caer en que el señor Alberto Fernández no tuvo ningún paro durante 4 años del peor gobierno de la historia democrática argentina, y el señor Milei, a los 20 días de comenzar su gestión, tiene un paro, tiene una medida cautelar. Esto apesta. Ahora, la justicia tiene que resolver rápido, porque imagino que, abierto este frente por parte de la justicia laboral, pueden plantearse otros recursos de amparo de otros capítulos del propio DNI, ¿no es cierto o no? Exactamente, tiene que resolver rápido, y es hora de que la justicia demuestre, como lo vengo diciendo desde hace años, que el tiempo lo mide con un reloj y no con un calendario. Claro. Porque precisamente los DNU, ¿por qué se inventaron los DNU? Porque la realidad no permite vivir en tiempos de vacaciones en los cuales pasa una semana, 3 meses, 5 meses. ¿Esos son los tiempos judiciales, de acuerdo a su visión, o los tiempos legislativos, lo de las largas esperas? Sí, en realidad no son días y meses, sino también años. Claro. Es peor todavía. Claro. Y este es el gran tema de fondo, me parece, ¿no? Usted es un hombre de las instituciones, conoce el sistema, cómo funciona, lo que hemos construido a lo largo de los años, de la manera más sólida posible dentro de la argentinidad que tenemos. Pero el problema es cuando efectivamente hay que solucionar lo que estábamos hablando hace 2 minutos, que los chicos no tienen para comer, que la pobreza sigue aumentando, que la inflación impide la compra de los elementos básicos, ¿no es cierto? ¿Puedo contar una anécdota, Hugo? Por supuesto, claro. De cómo se hacen las cosas cuando uno tiene lo que el doctor Vanossi, Jorge Vanossi, llama energía jurisdiccional. Cuando el golpe contra Frondizi,
dos jueces de la Corte, sobre todo uno de ellos, Julio Llanarte, no hizo un expediente y se puso a ver en 7 meses qué resolvía. Agarró un taxi porque no tenía auto oficial, se fue al despacho del vicepresidente Guido en el Senado, le tomó juramento, agarraron otro taxi y se fueron a la Casa de Gobierno, entraron a la Casa de Gobierno y le presentaron al general Poggi, que quería asumir la presidencia revolucionaria, le presentaron a su nuevo presidente. Y el general Poggi tuvo que bajarse, estaba ya vestido de gala, esto me lo contó el propio Llanarte, tuvo que bajarse del cargo que él mismo se había asignado. Conclusión, cuando la justicia quiere, puede. El tema es si quiere. ¿Y querrá la justicia en este caso tener una rápida resolución frente a esta cautelar planteada y aceptada por la justicia laboral? Si no quiere, estamos fritos. Porque la realidad es que las leyes solamente se ponen en movimiento cuando las aplica el Poder Ejecutivo o cuando las aplica el Poder Judicial. En este caso, el presidente Milei ha sido, que yo me acuerde, y tengo bastantes años, el primer presidente que empezó a cumplir con sus promesas en días. Ahora, Fargosi, ¿cuántas reformas laborales intentaron en la Argentina y de manera infructuosa, por supuesto? Gracias por decirlo, porque odiaría que enfrentemos otra vez lo que le pasó a Alfonsín y lo que le pasó a Macri. Por eso digo que no podemos ser gobernados por la CGT. Tenemos que terminar de ser un país que está clavado en la Italia fascista de los años 30. País clavado en la historia fascista de los años 30. Y por momentos da la sensación de que hay un grupo que solo se beneficia porque el resto de los trabajadores pierden con sus salarios, sean en blanco, sean en negro, crece la informalidad, no aumentamos en el PIB por cápita, seguramente Florencia tiene más datos, pero la verdad es que las cosas como están, y también Paula, bueno, todo el equipo aquí, ¿no?, tiene para opinar, pero vemos que, digamos, se nos escurre como arena entre los dedos una Argentina que, bueno, ambiciamos ser y que nunca logramos conquistar, ¿no? Sí. Es importante tener en cuenta eso que dice Hugo, porque el tema con las leyes laborales no es solamente lo que cuesta y la trascendencia que tiene contratar a un empleado, que lo puede llevar a uno a la quiebra por la forma en que se calculan las indemnizaciones, sino que además impide que uno contrate a otros empleados porque es tan trascendental, tan dramático en potencia contratar a una persona que uno deja de contratar gente que por ahí necesita. Claro. Bueno, es que la gente no contrata porque dice, después me hace el juicio y se me queda con el proyecto que tenía, con la pyme que logré, y después que todo el tiempo empiezan con la narrativa de nuevo, se pierden los derechos laborales. Ayer hablamos con un dirigente de ATE y nos discutía eso, es decir, siempre ponen en juego, claro, como si fuese algo negativo en sí mismo, y me parece que hay una legislación que permite que los derechos laborales conquistados no se pierdan, pero que flexibiliza para nuevos empleos. No sé, Florencia, pero me parece que es un tema interesante para ser debatido también en materia económica, ¿no? Permiso, doctor Fargosi. No, bueno, sin lugar a dudas, creo que lo que plantea el DNU, muchas de las cosas que plantea el DNU son interesantes, muchas son necesarias. Creo que de todas maneras con el tiempo vamos a terminar sabiendo si esta estrategia del gobierno de confrontar con la política es una estrategia torpe o astuta. Todavía me parece que no tenemos la respuesta a eso, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Paula? Sí, si querés, Hugo, mientras lo tenemos al doctor conectado, vamos a escuchar, si te parece, lo que decía Pablo Moyano. Dale, ¿cómo no? Con respecto Le va a gustar a Fargosi a esto. Porque claramente, bueno, la CGT está muy, digamos, muy de acuerdo con lo que pasó hoy, porque claramente la CGT era la que había presentado toma como una había hecho victoria. esta presentación judicial, pero vos decís, lo toma como una victoria. Vamos a escuchar lo que dijo Moyano. Pablo, ¿es la primera victoria de la CGT contra el gobierno de Milei? Lo que salió hoy de la Cámara del Trabajo, que suspendió los efectos de la reforma laboral del DNU. Yo no digo de la CGT, sino de los trabajadores. Creo que fue muy importante todo lo que presentó la CGT defendiendo la justicia. De una vez por todas hizo justicia. Fargosi. Bueno, estuvo medido, en realidad, lo de una vez por todas es un poco exagerado, porque les cuento esto. Una vez gané un juicio laboral y me lo acuerdo como si hubiese ganado un partido de tenis, que tampoco gané nunca uno.
en justicia laboral es prácticamente imposible para la parte patronal ganar un juicio. Prácticamente imposible, con lo cual no sé de qué se queja Moyano. Claro, pero bueno. Claro. Y usted tiene expectativas porque, contémosle a la gente, porque esto mañana tiene una apelación de parte del gobierno, porque seguramente hay una decisión de una instancia anterior a la Corte, o porque eventualmente la Corte responda más rápido que tarde sobre este tema que es clave, ¿no? Me parece que de algún modo define el camino del gobierno. No sé si totalmente, pero la cuestión laboral todos sabíamos que era efectivamente un tema, un hueso duro de roer, ¿no? Como se dice. Recordemos, vale la pena recordar para los que son jóvenes y no tan jóvenes, que el primer gran fracaso de Alfonsín fue causado por el Congreso cuando le rechazó una reforma laboral. Por eso Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando de algo que pasó hace 40 años. O sea, este problema lo arrastramos desde hace demasiado tiempo y eso de alguna manera me da ánimos porque creo que va a incidir en la voluntad de los jueces de aplicar la ley con rigor, cosa que no han hecho nunca con la CGT. A la CGT y a los sindicatos les permiten hacer política y la tienen prohibida. Repito, la CGT y los sindicatos no pueden hacer política. Están para defender los derechos de los trabajadores, no para hacer política. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado tanto a este disparate que no nos llama la atención, pero ellos usan la plata de la gente para hacer política por un partido político. Eso está mal, no debe ser así. Alejandro Fargosi, muchas gracias por este contacto.